Ante todo, muy buenos días. Vamos a hablar de diencéfalo. Soy la doctora Patricia Basurto. ¿Qué vamos a abordar de diencéfalo? Generalidades embriológicas del diencéfalo, la situación donde está ubicado, los límites, la constitución del diencéfalo y por ende vamos a tener que hablar del tálamo, del epitálamo, del subtálamo, del hipotálamo y del metatálamo. ¿Cuáles son las generalidades embriológicas del diencéfalo? El diencéfalo, ¿no es cierto?, es el sector del sistema nervioso central desarrollado a partir de la vesícula encefálica primitiva anterior. Comprende estructuras prácticamente nerviosas, somáticas, vegetativas y endocrinas muy importantes y que contiene en su interior una cavidad, lo que se denomina el tercer ventrículo o ventrículo medio. En las paredes de esta vesícula no se desarrollan tres prominencias, ¿no? La prominencia más dorsal se convierte en lo que se denomina el epitálamo, lo que disminuye progresivamente o relativamente de tamaño durante el desarrollo del encéfalo. La segunda prominencia media se transforma en lo que vendría a ser el tálamo, que protruye hacia la cavidad del tercer ventrículo, reduciendo también gradualmente su tamaño respecto al resto del encéfalo. Y la tercera prominencia más ventral es lo que se denomina el hipotálamo. Muy bien. ¿Cuál es la situación de este diencéfalo? El diencéfalo, ¿no es cierto?, se localiza entre lo que vendría a ser el telencéfalo y el mesencéfalo. Está rodeado casi por completo por los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto?, excepto en su porción más ventral. ¿Cuáles son los límites del diencéfalo? Los límites tenemos un límite anterior, posterior, superior, inferior, medial y lateral. El límite anterior está dado por un plano imaginario que va desde el agujero interventricular, ¿no es cierto?, o el agujero de Monro, o ese agujero que comunicaba los ventrículos laterales con el tercer ventrículo medio, y se continúa, ¿no?, por el límite posterior y superior, ¿no es cierto?, de la parte media del quiasma óptico. El límite posterior también es un plano imaginario dorsal que une la comisura blanca posterior con lo que vendría a ser parte de los cuerpos mamilares. Luego tenemos el límite superior. El límite superior no es otra cosa que el techo del tercer ventrículo, recordando que el tercer ventrículo es el espacio que queda entre los dos tálamos ópticos. El límite inferior. El límite inferior está dado de delante a atrás, ¿no es cierto?, por el quiasma óptico, ¿no?, por el infundibulum, por la eminencia media y por el cuerpo mamilar, respectivamente. Los límites laterales. Los límites laterales están referidos directamente a lo que vendría a ser los brazos posteriores de las cápsulas internas, ¿no?, y también a la cola del núcleo caudal. Recuerden que este es un corte de Flechy donde podemos observar parte de los núcleos optoestriados y también el brazo posterior de esta cápsula interna. Y el límite medial no es otra cosa que las paredes, ¿no es cierto?, laterales del tercer ventrículo. Es un corte de Charcot que me permite observar bien este límite medial. ¿Cuál es la constitución del diencéfalo? La constitución del diencéfalo está dada por el tálamo, por el subtálamo, por el hipotálamo y por el epitálamo. Hablemos entonces del tálamo. ¿Qué es el tálamo? Para muchos autores es una estructura, ¿no?, una estructura evidentemente gris, la más voluminosa del diencéfalo, ¿no?, que actúa como una estación, ¿no?, la consideran una estación repetidora, seleccionadora y analizadora de mensajes sensoriales y motores.
¿no? Que son enviados al cerebro y recibidos a nivel de lo que vendría a ser, ¿no?, la corteza cerebral. Tiene la forma, ¿no es cierto?, ovoidea, ¿no?, esférica, media elíptica. Se ubica a cada lado del tercer ventrículo, ¿no?, por arriba y por afuera del surco hipotalámico, por encima y por delante de lo que vendría a ser el mesencéfalo, ¿no? Está orientado en sentido de su eje longitudinal y tiene una dirección oblicua que va de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro. Prácticamente tiene una longitud de 30 a 34 milímetros, un ancho de 15 a 18 milímetros y una altura que oscila entre 15 y 18 milímetros también. ¿Cómo es la configuración externa de esta estructura o masa voluminosa que corresponde al diencéfalo? Son prácticamente dos estructuras de formaciones voluminosas de sustancia gris situadas por fuera del tercer ventrículo, ¿no? Presentan lo que vendría a ser 4 caras y 2 extremidades o polos. Presenta una cara superior. Esta cara superior, como la podemos observar en esta diapositiva, es convexa. Y esta cara superior, ¿no?, es convexa, es libre e irregularmente triangular, de base posterior y de coloración blanquecina, debido a que posee una cubierta de película de fibras blancas que constituyen el estrato zonal. Se encuentra delimitada por delante, ¿no?, por lo que vendría a ser el agujero interventricular o agujero de Monroe, ¿no?, por detrás por el pulvinar, como lo estamos señalando acá, hacia adentro por una estructura denominada la tenia talámica y hacia afuera por un surco denominado el surco tálamo estriado. Hay que recordar que este surco tálamo estriado está compuesto o en él descansan 3 estructuras: la vena tálamo estriada o vena terminal, la estría terminal y lo que vendría a ser la lámina córnea, muy importante. En esta cara se hacen presentes lo que vendrían a ser los plexos coroideos que pertenecen a los ventrículos laterales, que determinan el surco coroideo, dividiéndolo en 2 áreas triangulares, prácticamente una parte interna, ¿cierto?, y una parte externa. Una interna de base posterior, donde se hayan tendido los plexos coroideos y gran parte del fórnix cerebral. Y otra parte externa, lo que vendría a ser, ¿no?, el tubérculo anterior talámico, que alberga un grupo nuclear anterior talámico. Este triángulo lateral, ¿no?, participa en la conformación del piso de la prolongación frontal de los ventrículos laterales, que constituyen en este caso el bañado por el líquido cefalorraquídeo. Una cara inferior, que la puedo ver acá, ¿no es cierto?, que esta cara inferior guarda relación directa con lo que vendría a ser el subtálamo, y por esta cara el tálamo recibe información de las estructuras nerviosas subyacentes, principalmente sensitivas y motoras, extrapiramidales. Una cara medial, ¿no?, que forma parte de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no?, y lo que vendría a ser algo muy importante, ¿no?, que es la cara lateral, que corresponde al brazo posterior de la cápsula interna, que en este corte me permite observar eso, ¿no? Esta cápsula interna está separada por una lámina de aspecto reticular conocida como la zona enrejada, que también hay que tener en cuenta acá. En su parte superior contrae relación con el núcleo caudado, ¿no? Por esta cara el tálamo se conecta con lo que vendría a ser la corteza cerebral mediante un contingente importante de fibras sensitivas y motoras. Ahora hablemos de la extremidad anterior. Esta extremidad anterior o polo anterior, ¿no?, de menor desarrollo, guarda relación con la cabeza del núcleo caudado, porque recuerden que el núcleo caudado lo abraza oblicuamente al tálamo óptico. El pilar anterior del fórnix está en relación con esta y con el agujero interventricular, la comisura blanca anterior y los plexos coroideos de los ventrículos laterales. En esta extremidad se localiza el tubérculo anterior talámico.
La extremidad posterior, o conocida como púlmina, acá lo veo, ¿cierto? ¿No? Llamada también polo posterior porque quiere un mayor desarrollo que la extremidad anterior y por consiguiente es la porción más voluminosa del tálamo, ¿no? Rodeada prácticamente en su sector lateral por el plexo coroideo del ventrículo lateral y por el pilar posterior del fornix. Esta extremidad participa en la conformación, ¿no?, de lo que es la hendidura cerebral de Bichat. Debajo del pulminar se localizan los cuerpos geniculados, ¿no es cierto?, que más adelante vamos a detallar. ¿Cómo es la configuración interna? Continuamos. Grupos. Los grupos vamos a ver ahora, ¿no? El grupo anterior, por ejemplo. El grupo anterior, ¿no es cierto?, prácticamente se encuentra entre las ramas de la bifurcación de la lámina medular, que es esta estructura. Es responsable del relieve observado de la extremidad anterior y superior del tálamo, el polo anterior, y tiene las siguientes conexiones. Las vías aferentes prácticamente recibe los haces mamilotalámicos, que provienen de los cuerpos mamilares hacia el tálamo óptico. Y vías eferentes, ¿no?, que son las fibras tálamo-corticales, que se dirigen principalmente a la circunvolución del cingulum o circunvolución del cuerpo calloso, ¿no?, de la corteza cerebral. Tiene relación funcional con la memoria y la conducta emocional a través del circuito límbico del telencéfalo o hipocampo, ¿no?, maminotalámico, lo que se conoce por algunos como el circuito de Papez. También cumple una función prácticamente olfativa refleja. Seguimos con la configuración interna, ahora vemos el otro núcleo, el núcleo posterior. El núcleo posterior, ¿no?, corresponde a las estructuras neuronales que constituyen el pulmina. Las vías aferentes están en relación o guardan relación con los núcleos talámicos, así como del cuerpo geniculado medial y lateral. Mediante las fibras eferenciales, más bien se conecta el lóbulo temporal, realmente lo que concerniente al lado área 22, y el occipital, lo concerniente al área 18-19. Por sus conexiones desempeña prácticamente funciones asociativas, visuales y auditivas. Un grupo nuclear medial. Este grupo nuclear medial, ¿no?, engloba los siguientes núcleos: el dorso mediano, lo que vendría a ser también el núcleo centromediano de Lewis y los núcleos de la línea media. Estos dos últimos prácticamente son inespecíficos, ¿no?, ya que corresponden directamente a la formación reticular talámica, ¿ya? Respecto al núcleo dorso mediano, que se ubica por arriba y por dentro de la lámina medular interna, se puede mencionar que presentan las siguientes conexiones principales, tanto vías aferentes como vías eferentes. Aferentes: llegan al hipotálamo del núcleo amigdalino desde la corteza prefrontal, ¿no?, y desde la corteza orbital. Eferentes: se dirigen a las mismas estructuras aferenciales. Ese núcleo se interpreta funcionalmente como un núcleo de asociación que se relaciona con la conducta afectiva, sentimiento, la memoria, asociación de actividades somáticas y viscerales. Un grupo nuclear lateral, ¿no?, que está situado por fuera de la lámina medular y por dentro de lo que vendría a ser por fuera de la lámina medular y por dentro de la zona enrejada, ¿no?, directamente. Este grupo nuclear se subdivide a su vez en dos grupos, un grupo dorsal y un grupo ventral. Hablemos del grupo dorsal, ¿cierto? Hablemos del grupo dorsal. Este grupo dorsal está representado por los núcleos lateral dorsal y lateral posterior, cuyas conexiones son las siguientes. Tienen vías aferentes que reciben otros núcleos talámicos, ¿no? Tienen vías eferentes que proyectan las fibras hacia la corteza del lóbulo parietal del mismo lado. Ahora hablemos del subgrupo ventral. En el subgrupo ventral es el más importante, ¿no? Comprende los núcleos ventral anterior, ventral lateral, intermedio y el ventral posterolateral.
El núcleo ventral anterior es el más pequeño de los tres y presenta conexiones aferentes que reciben principalmente fibras GABAinérgicas inhibidoras del globo pálido y de la sustancia negra a través de fibras excitatorias de la corteza cerebral premotora. Eferentes son las fibras destinadas fundamentalmente a la corteza premotora. Estas conexiones denotan su compromiso con el sistema motor extrapiramidal, actuando como estación de relevo hacia la corteza cerebral. Ahora hablemos de lo que vendría a ser el núcleo ventral, este núcleo ventral lateral, ¿no? Este grupo ventral lateral tiene vías aferentes, ¿no? Recibe de forma preponderante las fibras dentotalámicas, ¿no? Y rubrotalámicas. También llegan desde los núcleos interpósito y globo pálido, respectivamente. Y vías eferentes que se dirigen principalmente a la corteza motora y premotora, quiere decir a nivel de las áreas 4, 6 y 8, por lo tanto intervienen principalmente como el núcleo motor extrapiramidal de interconexión. Luego tenemos el núcleo, el otro núcleo que es el ventral posterolateral. Este núcleo ventral posterolateral es un núcleo importante del tálamo y presenta una función sensitivo-sensorial. Presenta prácticamente las vías aferentes, ¿no?, que reciben a nivel del menisco medio y con él llegan a las siguientes vías: la vía de la sensibilidad profunda consciente, la vía del tacto epicrítico discriminativo o tacto fino, la vía del tacto protopático o tacto grosero, la vía termoanalgésica somática y visceral, vía gustativa y las vías trigeminales. También lo alcanzan fibras procedentes de los núcleos vestibulares. Y en las partes eferentes, prácticamente las fibras eferenciales se dirigen fundamentalmente por el brazo posterior de la cápsula interna a la circunvolución parietal ascendente o área somatosensitiva primaria 3, 1, 2 para Brodmann. Este núcleo presenta funcionalmente el último eslabón de las vías sensitivas, ¿no es cierto?, en su viaje hacia lo que vendría a ser la corteza cerebral. Ahora hablemos del hipotálamo. El hipotálamo es una de las regiones más importantes en el control de las funciones vegetativas, a pesar de su reducido tamaño y que pesa aproximadamente 4 gramos. Está situado prácticamente en la parte anteroinferior del diencéfalo, por debajo del surco hipotalámico, y en la proximidad de la luz del tercer ventrículo, formando parte de las paredes laterales, derecha e izquierda. ¿Cómo es la configuración externa? Tiene la forma de una cuña, como lo estamos observando allí, y comprende las siguientes estructuras: lo que vendría a ser el quiasma óptico, el tuber cinerum, el tallo pituitario, la neurohipófisis y los cuerpos mamilares. Estas formaciones se hacen visibles prácticamente en la cara inferior, ¿cierto?, del cerebro, dentro del rombo denominado octopeduncular, ¿no? Y están circunscritas por una estructura vascular conocida como el polígono arterial de Willis, ¿no?, que es fuente de nutrición principalmente de este hipotálamo. ¿Qué cosa es este rombo octopeduncular, ¿no? Como su nombre indica, está delimitado por delante por el borde posterior del quiasma y las cintillas o tractos ópticos, y por detrás por la divergencia de los pedúnculos cerebrales. Prácticamente está ocupando en su mitad anterior por el tuber cinerum y el tallo pituitario, y en la mitad posterior se encuentran los cuerpos mamilares. La sustancia perforada posterior y la emergencia del tercer par craneano. El quiasma óptico, que ya lo hemos venido estudiando, es una lámina de sustancia blanca de forma cuadrangular, cuyos ángulos anteriores están en continuidad con los nervios ópticos y cuyos ángulos posteriores con los tractos ópticos o cintillas, ¿no?, que descansa sobre la tienda de la hipófisis por delante del tallo pituitario.
¿Qué es el tuber cinerum? A ver, el tuber cinerum o eminencia media, también conocido, es una prominencia redondeada formada por una delgada lámina de sustancia gris que llega a ocupar el espacio comprendido entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Su vértice inferior se continúa con el tallo pituitario, ¿cierto? Que es lo que tenemos que ir viendo. En su corte sagital, su pared interna es cóncava y corresponde al vértice del ventrículo o del tercer ventrículo, ventrículo medio o infundible. ¿Qué es el tallo? Lo que vendría a ser el tallo pituitario. Es un cono de longitud de 5 milímetros aproximadamente que atraviesa la tienda de la hipófisis y se implanta en la cara superior de la glándula hipofisial. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula de secreción interna de extraordinaria importancia, ¿no? Se presenta como un cuerpo elipsoide de prácticamente 0.5 a 0.6 gramos, ¿no? Alojado en una estructura ósea que ya conocemos con el nombre de silla turca, cubierto o protegido por una estructura que se llama la tienda de la hipófisis, irrigada por una arteria que se llama la arteria hipofisiaria, ¿no? Y drenada por un seno venoso que es el seno venoso coronario. Se distinguen en él dos porciones, una derivada de la evaginación del diencéfalo, que es prácticamente la neurohipófisis o lóbulo posterior, y otra derivada de lo que vendría a ser la bolsa de Rathke, denominada adenihipófisis o lóbulo anterior. Esta glándula adquiere relación importante con el quiasma óptico a través de la tienda dural o hipofisiaria que hace rato hemos mencionado. Los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, ¿no es cierto? Son formaciones también blanquecinas, redondeadas, ¿no? Muy próximas entre sí, están separadas por un surco, el surco intermamilar para algunos autores, ubicados entre el tuber cinerum y la sustancia perforada posterior. Prácticamente su diámetro alcanza aproximadamente los 5 milímetros. Estos cuerpos intervienen en el circuito de la memoria. Ahora, ¿cómo está constituida o cómo se da la configuración interna de la hipófisis? A pesar de ser el hipotálamo, una zona tan pequeña, sus neuronas se organizan formando núcleos ubicados en las siguientes capas. O sea, a pesar que este hipotálamo es pequeñito, ¿no? Tienen sus núcleos. La primera capa, o denominada capa paraventricular, prácticamente es una capa delgada, ¿no? Subependimaria de color gris que se extiende hasta cubrir la cara interna del tálamo, fusionándose a veces a este nivel para formar lo que se denomina la comisura gris. Los núcleos más importantes de esta capa son el perifornical, el subcomisural, el paraventricular y el núcleo de Reunions. La segunda capa o hipotalámica propiamente dicha es la capa más importante por encontrarse en ella formaciones nucleares especiales, ¿no? Repartidas en 3 agrupaciones nucleares, como lo que vendría a ser el hipotálamo anterior, el posterior y los cuerpos mamilares. Ahora, los núcleos hipotalámicos anteriores. Prácticamente son 3, el núcleo o región preóptico, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo o región preóptica está situado por detrás de la lámina terminal y por debajo de la comisura blanca anterior. El núcleo supraóptico está localizado por encima y por detrás de lo que vendría a ser el quiasma óptico. Y el núcleo paraventricular se encuentra rodeado a los pilares anteriores del fornix, en la proximidad del tercer ventrículo. Guarda rasgos comunes, estructurales y funcionales con el núcleo supraóptico, ya que ambos núcleos prácticamente poseen células neurosecretoras de sustancias como la vasopresina u hormona antidiurética y la hormona oxitocina, que descienden a la neurohipófisis siguiendo sus prolongaciones axónicas de manera de microgotas. El núcleo supraóptico prácticamente elabora principalmente la hormona antidiurética y el núcleo paraventricular elabora lo que es la oxitocina. La hormona antidiurética a nivel de los túbulos contorneados distales del riñón producen la reabsorción de agua, es decir, cuando existe una lesión del núcleo supraóptico o de sus conexiones hipotálamo neurohipofisiarias o de la neurohipófisis se produce la enfermedad denominada diabetes insípida.
caracterizada por lo que es poliuria, que es el exceso, la producción de orina excesiva, la polidipsia, que viene a ser la sed excesiva, ¿no? En tanto que la oxitocina provoca la contracción del miometrio, lo que vendría a ser la musculatura del útero, y la secreción de la leche por intermedio de las glándulas mamarias. Los otros núcleos también son los hipotalámicos posteriores, que ocupan la región infundibular y son en número de 4. Tenemos el núcleo dorsal o dorsomedial, el núcleo ventral o ventromedial, el núcleo posterior y el núcleo arqueado o infundibular, ¿no? El núcleo dorsal o dorsomedial está localizado por debajo del surco hipotalámico. El núcleo ventral o ventromedial está ubicado cerca del túber, relacionado con la saciedad, y su lesión prácticamente bilateral produce un apetito voraz que conduce a la obesidad. El núcleo posterior está situado por detrás de los dos anteriores, o sea, del dorso medial y del ventromedial, y el núcleo arqueado o infundibular tiene la función de controlar la producción de prolactina, hormona de crecimiento también, y de la adrenocorticotropina, ¿no?, que estimula la glándula suprarrenal. Otro punto más que hay que ver acá son los cuerpos mamilares, que son estructuralmente, contienen dos núcleos importantes, el núcleo medial y el núcleo lateral. Este núcleo medial está constituido por neuronas multipolares, cuyos axones forman el haz mamilotalámico, que se proyecta al grupo nuclear anterior del tálamo, y el haz mamilotegmentario, ¿no?, que se dirige a la formación reticular del tronco encefálico. Muy a diferencia del núcleo lateral, que es más pequeño, ¿no es cierto?, que sus neuronas reciben las fibras del pilar anterior del fornix, ¿no?, y los cuerpos mamilares, a través de las conexiones, intervienen en el circuito límbico de Papez. La tercera capa, o capa lateral, está formada por los núcleos laterales del tuber cinerum, situados por fuera de los pilares anteriores del fornix, y del haz maminotalámico, rodeado así los tractos ópticos. ¿Cuáles son las conexiones del hipotálamo? Prácticamente se podría decir que es interesante la existencia de un circuito, ¿no es cierto?, porque presenta prácticamente conexiones tanto aferentes como eferentes, que están relacionadas directamente con la memoria, que conecta los núcleos del cuerpo mamilar y de la formación reticular del tegmento a través de los fascículos mamilotegmentarios y tegmentomamilares, llamados lo que vendría a ser el circuito de Nauta para algunos autores. Este circuito se conecta a su vez con el gran circuito de memoria de Papez, ¿no?, que ya hemos referido en clases anteriores. Se considera además, ¿no?, las siguientes conexiones importantes. Las aferentes, lo que vendría a ser el fascículo medial del cerebro anterior, el haz tegmentomamilar, y las eferentes, lo que es el fascículo hipotálamo hipoficiario, el fascículo longitudinal dorsal de Schutz y el fascículo mamilotalámico. Hablemos un poco o brevemente de lo que vendría a ser las vías aferentes, el fascículo medial del cerebro anterior. Prácticamente este conjunto de fibras tiene su origen en las siguientes estructuras, lo que vendría a ser en el área prefrontal, en las áreas corticales olfatorias, en las áreas periamigdalinas y en la región posterior de la corteza orbitaria del lóbulo frontal. Luego, la mayoría de estas fibras terminan en los núcleos hipotalámicos y el resto se proyecta hasta el tegmento mesencefálico, donde hacen una sinapsis con los núcleos de la formación reticular. ¿Qué pasa respecto al haz tegmentomamilar? Estos se originan en la formación reticular del tegmento mesencefálico y logra prácticamente conectarse con el núcleo lateral del cuerpo mamilar. Además del fascículo medial del cerebro anterior y el haz tegmentomamilar, los núcleos hipotalámicos también reciben las siguientes fibras: las amígdalo-hipotalámicas, las tálamo-hipotalámicas y las fibras hipocampo-hipotalámicas, ¿no?, que es lo que podríamos referir de las vías aferentes. Las vías eferentes, como ya hemos referido, el fascículo longitudinal dorsal de Schutz prácticamente se origina fundamentalmente de los núcleos hipotalámicos posteriores.
para terminar paulatinamente en todos los núcleos vegetativos de los pares craneanos, inclusive en los centros respiratorios y vasomotores. El fascículo hipotalámico hipofisiario está representado prácticamente por los axones de las neuronas correspondientes a los núcleos supraópticos y paraventriculares, a través de lo que vendría a ser, o lo que algunos autores denominan como tallo pituitario. Y de esta manera llegan a la neurohipófisis. También hay fibras que, partiendo de algunos núcleos hipotalámicos, llegan a la hipófisis para intervenir en el control hormonal. Y finalmente, el fascículo mamilotalámico, que nace el núcleo mamilar medial y se dirige hacia el grupo nuclear ventral del tálamo. Entre otros referentes, es posible que estas fibras, también hipotalámico-corticales, y también hay unas fibras que son los fascículos mamilotegmentarios. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Son funciones principalmente vegetativas, y eso es lo que hay que recordar, que es importante. Entre ellas tenemos que intervienen en el control de la excreción renal de agua a través de la hormona antidiurética o vasopresina, prácticamente que esta está elaborada principalmente por el núcleo supraóptico, que regula la diuresis y la vasoconstricción vascular. Otra función es la regulación de la contractibilidad uterina, ¿no?, para el parto, ¿no?, gracias a la hormona oxitocina, que está liberada por el núcleo paraventricular. También tenemos el control hipotalámico sobre la actividad endocrina de la adenohipófisis a través de sustancias conocidas como factores liberadores. El hipotálamo regula y facilita la elaboración de la hormona por parte de la hipófisis anterior. También interviene pues, en lo que vendría a ser el sueño, el sed, hambre, actividades afectivas y emocionales. También en la regulación principalmente de la temperatura, es el termorregulador del cuerpo, ¿no?, mediante el funcionamiento de las neuronas del núcleo preóptico, prácticamente que contienen los receptores terminales sensibles de la temperatura de la sangre que circulan a nivel de nuestro organismo. Muy bien. Ahora hablemos del epitálamo. Se da el nombre de epitálamo a la estructura derivada del techo del encéfalo. Comprende las siguientes formaciones: la glándula pineal, epífisis, el trígono anular, las estrías medulares, la membrana tectoria y la comisura blanca posterior. La glándula pineal, ¿no?, es un cuerpo impar, medio y situado entre los pulminares, o sea, en las partes posteriores del tálamo, por debajo del esplenio del cuerpo calloso, ¿no?, por delante y por encima de los folículos anteriores, o lo que se denominan también como tubérculos cuadrigéminos anteriores, y en la parte media de la hendidura cerebral. Prácticamente posee la forma de un cono de 8 milímetros de base. El peso aproximadamente es de 0.24 gramos y su coloración es rojiza en estado fresco. Está cubierto casi enteramente por la pía madre. Su vértice posterior es libre y su base anterior corresponde al borde posterior del tercer ventrículo, donde se originan los pedúnculos pineales anteriores, o también denominadas estrías medulares, medias e inferiores. Esta pequeña glándula elabora la sustancia denominada melatonina, de efectos terapéuticos diversos, y prácticamente suele calcificarse esta glándula alrededor de los 20 años de edad. El trígono avenular es un área triangular de posición posteromedial con respecto al tálamo. Prácticamente está limitado por dentro por la estría talámica y por fuera por el surco del avénulo talámico, por detrás por el pedúnculo medio de la glándula pineal o epífisis. En su área prácticamente se visualiza el ganglio o núcleo de la avénula, identificado por funciones olfativas reflejas. Las estrías medulares talámicas prácticamente son los cordones blanquecinos, ¿no? Tenemos dos, ¿no?, derecho y uno izquierdo, que se encuentran en el espesor de la tenia talámica. Prácticamente se originan en lo que vendría a ser, puede ser, el núcleo septal olfativo y terminan en el ganglio de la avénula. La lámina tectoria sirve de techo al tercer ventrículo. ¿Ya? Luego, ¿qué vendría a ser? Aquí tenemos la glándula pineal, el metatálamo para finalizar. Prácticamente se refiere a dos núcleos talámicos importantes, que son el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, situados por debajo del pulvinar, ¿no es cierto? Son estaciones obligadas de las vías ópticas y acústicas respectivamente, ¿no?
Estos cuerpos geniculados laterales son eminencias ligeramente redondeadas, situadas en la parte posterior inferior, como se ve en la imagen del tálamo, ¿no? Están laminados por capas intercaladas de sustancia blanca y gris, muy semejantes a las observadas en lo que vendrían a ser los colículos o cuerpos mamilares anteriores o superiores. Reciben la mayor cantidad de fibras tracto-ópticas correspondientes y se conectan con los colículos anteriores mediante el brazo colicular anterior, prácticamente por intermedio del haz geniculo-calcarino o radiaciones ópticas de Graviolet, también conocidas. Llega principalmente a la corteza visual primaria y secundaria del lóbulo occipital. Finalmente, los cuerpos geniculados mediales. Los cuerpos geniculados mediales son pequeños, son redondeados, son salientes, ¿no? Se comunican con los colículos posteriores a través del brazo colicular posterior, ¿no? Reciben fibras provenientes del menisco lateral y mandan información prácticamente de la corteza auditiva. Estamos hablando del área secundaria 41 y 42 del lóbulo temporal por medio de las fibras geniculotemporales o radiaciones auditivas. Para algunos autores, estas radiaciones auditivas son conocidas como las radiaciones de Pfeiffer. Y finalmente el subtálamo. El subtálamo prácticamente es la región situada por debajo del tálamo, ¿no? Está entre el tálamo y el mesencéfalo, se encuentra limitado por dentro por el hipotálamo y por fuera se confunde con la cápsula interna, por arriba está en relación con el tálamo y por debajo con el mesencéfalo. Comprende prácticamente formaciones grises, entre ellas tenemos la zona inserta, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser el núcleo subtalámico, ¿no? La zona inserta, lo que es concerniente a sustancia gris, se ubica entre el tálamo y el núcleo subtalámico. Está separado por los núcleos de los campos H1 y H2 de Forel, respectivamente. Sus conexiones son poco estudiadas, no son muy detalladas. El núcleo subtalámico se ubica prácticamente, ¿no es cierto?, entre la zona inserta y la sustancia negra. Adopta la forma de una lente biconvexa. Los aferentes de este núcleo provienen principalmente del sector lateral del globo pálido, a través de lo que vendría a ser el fascículo palidal, ¿no? De la punta, que es de tipo gabaminérgico, ¿ya? Mediante sus vías eferentes se envían descargas neuronales a los núcleos tales como la sustancia negra, como la formación reticular y como el globo pálido. Es un núcleo motor extrapiramidal. La lesión de este núcleo produce en lo que vendría a ser el hemivalismo, que se caracteriza principalmente por movimientos involuntarios violentos, los balísticos, de las extremidades superiores e inferiores. En la sustancia blanca del subtálamo está constituida por el campo H, por el campo H1 y el H2, ¿no? Está constituida, este campo H, la sustancia blanca comprendida por dentro del núcleo subtalámico y de la zona inserta y por fuera del tercer ventrículo. El campo H1 es la sustancia blanca ocupada por el tálamo y la zona inserta. Y el campo H2 es la sustancia blanca situada entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. Está ocupado prácticamente por las fibras del fascículo lenticular. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar el día de hoy del diencéfalo. Espero que la clase sea de ayuda para ustedes y cualquier detalle ya lo discutimos en el anfiteatro. Les agradezco su atención. Gracias.